Es martes por la noche y tenemos, como cada martes, nuestro debate de actualidad. Y si hablamos de actualidad, por supuesto que tenemos que hablar de lo que está aconteciendo, de la última hora, de todo lo que está pasando en Cataluña y de qué forma puede afectar pues, a toda la zona, a Medina del Campo, a la comarca, a la provincia. Esta noche contamos con la presencia del senador Alberto Gutiérrez Alberga. Senador, buenas noches. Hola, buenas noches. Nos acompaña ya un contertulio habitual, como es Miguel Ángel López Mendo, habitual de la casa. Miguel Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Y nos acompaña el compañero y redactor jefe de La Voz de Medina, Javier Solana. Javier, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Miguel Ángel, como economista, ¿de qué forma puede afectar a la zona lo que está pasando en Cataluña? Sí, está afectando de una forma muy fuerte. Y si esto dura, va a ser muy fuerte. Primero porque estamos en un buen momento económico para España, pero llevamos 3 años de retraso con respecto a los demás países. Y en estos momentos de incertidumbre, como puede ser el tema de Corea o el tema de Europa, y el nacional tema de Cataluña puede hacer mucho daño. De hecho, ya lo está haciendo. En Cataluña está cayendo fuertemente las empresas, el 50% ha caído la construcción en Barcelona. El presidente de la patronal ha indicado que en 2 años que vamos con estas historias se ha fulminado trabajos de decenas de años y como mínimo tardarán 5 años en volver a recuperarse, si sigue todo normal. Claro, evidentemente está afectando fuertemente al resto, en este caso a Castilla y León. Ya hay muchas empresas de distribución, de transporte, de logística, están haciendo ERES ya, están despidiendo. Entre otras cosas por el boicot que se ha hecho a los productos catalanes. Y en segundo lugar, porque lógicamente hay muchas empresas de Castilla y León que trabajan aquí y está afectando muy fuerte. Y si esto no se recupera en un plazo de tiempo, hasta podríamos caer en recesión. Y en un momento en que estábamos creando bien empleo, que la cosa va muy bien, evidentemente podría ser por tierra todo esto. Pero, en fin. Vamos a conocer esa primera valoración para ir conociendo la posición de nuestros contertulios. Alberto, ¿de qué forma puede afectar a la zona lo que está pasando en Cataluña? Bueno, yo creo que hay unas cuestiones puramente económicas que se han puesto de manifiesto. La agencia Moody's ha calificado ya Cataluña en posible recesión. En España hemos tenido que reducir las previsiones de crecimiento, que aún así siguen siendo de las más altas de la Unión Europea. Pero bueno, yo creo que hay una cuestión mucho más importante, que es que realmente nos encontramos ante un pulso en toda regla a nuestra convivencia ciudadana normal, a lo que ha sido la transición de los últimos 40 años, los pactos importantes que se hicieron para la creación del Estado de las Autonomías, el propio Estado de las Autonomías en sí y la propia autonomía de Cataluña. No me voy ya a una configuración exclusivamente, vamos a decir, nacionalista española, no. Desde quienes defendemos que el Estado de las Autonomías ha sido un paso del descentralizador muy importante en la configuración de nuestra convivencia contemporánea, y esta ruptura de la convivencia yo creo que es lo más grave, porque eso es lo que genera fractura social, genera falta de entendimiento y genera inseguridad, incertidumbre, miedos, recelos y con las consecuencias económicas. Hombre, evidentemente nosotros como vallisoletanos, medinenses, creo que todos defendemos pues, una España unida, en la que exista el Estado de las Autonomías, en las que haya una convivencia pacífica, en la que nadie tenga más derechos que nadie, y esto es lo que está ahora mismo en un riesgo grave. Hoy escuchaba yo al presidente también de los empresarios catalanes, en el que decía que nunca se pensó que iban a llegar tan lejos. Bueno, pues es verdad, quizás se pensó que nunca iban a llegar tan lejos, pero han llegado. Entonces alguien tiene que ponerle coto y freno. Javier Solana, ¿de qué forma puede afectar a la zona Cataluña, lo que está pasando en Cataluña? Yo tengo que manifestarme en la misma línea que mis compañeros, evidentemente. Es decir, el ministro de Guindos ya ha dado una décima menos, ha rebajado, o Soraya Sáenz de Santamaría, incluso ha dicho también que habría que revisar el crecimiento del Producto Interior Bruto, dejarlo sobre un 2,6, 2,5, pero claro, a mí eso no me cuadra solamente por la crisis catalana. Es decir, Cataluña representa, o sea, que hay un economista del 20 o el 22% de la economía española. Entonces, si eso es un desastre, esto no va a repercutir en una décima. Lo tengo clarísimo. Va a ser más fuerte, sí. Va a ser pues, mucho más fuerte de lo que nos están diciendo. Entonces, no solamente va a ser el tema catalán, va a ser el tema presupuestario. El tema presupuestario, puesto que el gobierno no va a poder aprobar unos presupuestos en estos momentos, va a afectar también.
Yo creo, y luego a partir de ahí todas las derivas que vienen en consecuencia, la deuda pública hacia arriba, está clarísimo, saliendo de los parámetros que teníamos establecidos en Europa, y por supuesto el paro, que se olviden de ese 16, 17, que se olviden de eso. Es decir, alguien aquí no está diciendo toda la verdad, parte sí, es Cataluña, pero hay muchos más componentes, entiendo yo. No sé si el economista o el senador que estará tendrá mayor información que yo podrán decir lo contrario o no, pero vamos, porque, mí hombre, es evidente que... En función también, perdón Alberto, en función también de Cataluña, va a fallar el apoyo del PNV a la hora de aprobar los presupuestos. Bueno, eso ya es un hecho. Eso ya es un hecho. Quiero decir que evidentemente el Partido Nacionalista Vasco, que tenía un acuerdo presupuestario, ha conseguido que se inicie la prórroga del presupuesto, lo cual ya es un problema, como todos sabemos, para las inversiones públicas, etcétera. Pero es evidente que ante esta situación la inversión nacional y extranjera, de momento, se paraliza. Luego vamos a ver si esa parálisis va a durar, como llevamos ya prácticamente más de un mes, o va a seguir durante más tiempo. Pero la parálisis es evidente que es total. Ayer, por ejemplo, las bolsas europeas funcionaban al margen de la bolsa española, porque la bolsa española está pendiente de otros acontecimientos, inciden otros acontecimientos de carácter nacional. Y esto, pues hay que intentar que esta incertidumbre finalice cuanto antes. Hombre, yo creo que hay dos maneras de finalizar la incertidumbre: la vuelta a la normalidad y la vuelta a la legalidad por parte del Gobierno de la Generalitat, o pues las posiciones que el Gobierno de España tome para garantizar esa vuelta a la legalidad y vuelta a la normalidad. Entonces, bueno, tenemos este impasse hasta el jueves a las 10 de la mañana para ver si bueno, pues las buenas palabras, porque a veces se nos acusa, especialmente al Gobierno, de que se ponen demasiados paños calientes, pero bueno, también hay que ponerlos, porque a nadie le apetece tener que reprimir desde el punto de vista de la policía o de la Guardia Civil distintas situaciones. Parece mucho más interesante el que se pueda hacer dialogando, hablando, iniciando procesos de concertación, pero parece que es difícil, ¿no? Yo creo que está encima, la sociedad también comprende que se está haciendo lo posible para no tener que utilizar instrumentos extraordinarios, que existen, que están a disposición, pero que son extraordinarios. Estaban hechos para situaciones extraordinarias. Hombre, yo la verdad es que como cualquier ciudadano creo que normal. El otro día, un día soleado, vas paseando por la calle y dices, ostras, ¿por qué nos han metido en este follón? Si estábamos saliendo de la crisis económica, se empezaba a respirar una situación de confianza, tenemos una posición buena en Europa, además el Brexit inglés pues nos va a generar mejores posibilidades de competitividad en el mercado europeo. Bueno, una serie de cuestiones que dices, bueno, ¿y ahora esto por qué? Porque realmente al final es una cuestión puramente ideológica. No hay elementos objetivos. No hay elementos objetivos. Hasta el ex primer ministro francés dice que Cataluña tiene más autonomía y más autogobierno que tiene ninguna otra región en Europa. Ninguna otra. Y tiene una posición de favorecer sus condiciones de identidad cultural por encima de cualquier otra región en Europa. Bueno, pues hay esta huida hacia adelante, a mí a veces, hombre, comprendo, sí, perdona, porque me estoy alargando, pero comprendo que a lo mejor es una comparación muy exagerada, pero me recuerda a los Galtieri de Argentina, ¿no? Con esa huida hacia las Malvinas, porque al final esto es un poco lo que está ocurriendo. Nadie en Europa reconoce lo que pueda suceder del famoso proceso. Miguel Ángel. Sí, es que el problema de Cataluña no es de ahora, es muy serio, ¿no? Es muy serio. Y en principio va a tener una repercusión, las está teniendo ya económicas, y cuando hablo de economía no hablo de empresas que lo son, no hablo de la bolsa que lo son. Cuando hablo de economía es que el Medineco marca 30.000 personas comamos todos los días. Y la única forma de comer todos los días es que estén en trabajo. Y estos detalles lo que va a provocar, si esto sigue así, es que se corte la creación de empleo y empiece otra vez el desempleo. Pero el problema ¿cuál es? Mira, el problema
es un problema muy serio que llevamos ya muchos años, que es verdad que llevo en Cataluña desde el año 92 trabajando y tal. Y efectivamente siempre ha habido un 20-25% de independentistas, esto siempre. Pero un 20-25% con eso puedes jugar. El problema es que a raíz de la crisis económica del 2010, de ese 25% se ha ido a un 45%. Y eso es un problema, es un problema. Y lo dije aquí hace ya unos años, y lo que recordaba Luis, cómo indiqué que esto iba a ocurrir. Porque con un 40%, evidentemente, los independentistas... Por eso, la prepotencia, la chulería de los líderes, ¿por qué? Es porque tienen la sartén por el mango. Es que tienen un 45%. Señor Borrell, que fue, lógicamente, después dijo algo parecido, que era un problema, lógicamente con más ahínco, porque es catalán y porque fue ministro y presidente del Parlamento Europeo, ¿no? Este era un problema. Ahora, la clave de todo esto, para tratar de solucionarlo, porque aquí no hay diálogo, es decir, el diálogo es el refugio de los incapaces. Es decir, cuando tenemos una idea de lo que hay que hacer, decimos, vamos a dialogar. ¿De qué vas a dialogar? Si te dicen, independencia sí o sí. Salvando la distancia, me acuerdo cuando ETA amenazaba a los empresarios y un conocido empresario navarro pues tenía que ir todos los años, iban a Francia a negociar con ETA cuánto les iban a cobrar. Y entonces comentándole, bueno, ¿y cómo negociáis? Y con una sonrisa un poco irónica, dice, ¿cómo vamos a negociar, mi ángel? Nos sentamos en una mesa, el de la ETA sacaba una pistola, lo ponía encima de la mesa y decía, vamos a hablar, dejamos hablar. ¿El problema cuál es? Es, ¿por qué de un 25% nos hemos ido a un 45% a raíz de la crisis? Y lo más difícil, claro, y es cómo bajar esta aceptación. Y en palabras del señor Borrell también, que ha sido un poquito protagonista estos días, es decir, la clave es bajar ese apoyo social. Y claro, ¿cómo bajamos ese apoyo social? Y mientras que esto no bajemos ese apoyo social, tenemos estos problemas todos los días. Que es, por eso se compara un poquito a Cataluña con el tema de Escocia o el tema de Canadá, ¿no? Es verdad que en el tema de Escocia, no lo he seguido, pero en las últimas elecciones que hubo en Inglaterra ocurrió algo curioso, y es que primero cayeron los partidos pequeños, se volvió otra vez al bipartidismo, laboristas y conservadores. Y lo que fue más curioso, y es que cayó fuertemente los partidos nacionalistas escoceses. Por eso no han vuelto a hablar de independencias, porque no tienen recursos. El tema de Quebec en Canadá, intentaron hacer dos referendos. ¿Y qué pasa? Que evidentemente, porque es muy parecida a Cataluña, son 7 millones, una zona rica, etc. ¿Y qué ocurría? Que lo pasaron tan mal, porque como aquí se les marcharon las empresas que no volvieron, y en segundo lugar les dijeron, oiga, si ustedes quieren hacer el referéndum por independencia, permitan también que hay zonas dentro de Quebec que también quieren separarse de Quebec. No han vuelto a hablar de referéndums para nada. Y el problema es en Cataluña por cómo, evidentemente, vamos a esto. Por eso hay que tener un cuidado con todo, porque tienen un 45%. Javier Solana. Pues yo, retomando los datos del 45%, efectivamente, hace unos años eran mucho más bajos esos datos. ¿El por qué? Pues me imagino que por una serie de políticas que se han llevado por parte del Gobierno central, añadidas a la propia crisis económica. Es decir, en una crisis económica no sabes por dónde va a salir la gente, y Cataluña es muy propensa a este tipo de movimientos. No nos vamos a llamar engaños. Es decir, a mí me da mucho más miedo, siempre me han dado mucho más miedo los catalanes que los vascos, en ese sentido. No hay que hablar de la época de Felipe IV, no hay que, yo no sé, la Semana Trágica, tienes ahí una serie de acontecimientos que cuando el pueblo catalán se echa a la calle, es difícil controlarlo. La propia proclamación de la autonomía en la época de Lerroux, que la reprimió de forma durísima. Entonces, bueno, este tipo de cosas, el problema, yo entiendo, es que se ha sacado la política a las calles. Entonces, lo que se debe haber debatido en los parlamentos se ha sacado a las calles. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos años, evidentemente, el Senado, y aquí hay un Senado que estaba concebido inicialmente como una Cámara territorial, nunca ha llegado luego realmente a serlo. Ha sido una Cámara de sufragios indirectos, ha sido ahí, no voy a ponerle un calificativo porque igual no quiero ofender absolutamente a nadie, pero no ha cumplido con esa misión. ¿Qué ha sucedido aquí? Bueno, pues que en un momento determinado los grandes partidos no han sabido estar a la altura de las circunstancias, digo los unos y los otros. Es decir, has ganado las elecciones, gobierna, chico, gobierna. Y no me hagas depender de un señor de Cataluña, no me hagas depender de un señor del País Vasco, entre otras cosas porque tienen, en cuanto al conjunto nacional, una representación mínima, porcentual, es pequeñísima la que tienen, aunque tengan los 4 diputados que te hacen falta para gobernar, pero restringir a su territorio y que la población es muy pequeña. Entonces,
imponemos directrices, hemos consentido más cosas de la cuenta, es decir, nos hemos salido también del orden constitucional en muchísimas cosas en cuanto a transferencias. Yo creo que se dieron transferencias que nunca debieron otorgarse en un momento determinado. Es decir, yo lo siento mucho, pero a lo mejor estoy de acuerdo en que el otro día le vi a Xavi García Albiol que había que tocar ahora recuperar la educación. Mira, chicos, ya no es tiempo. Nunca debió transferirse. Ahora ya no es tiempo de hacer eso. Estás con un discurso que además los catalanes van a tomar como una verdadera ofensa, y al catalán la ofensa le duele y es la que le moviliza por completo. Y lleva siglos de ofensas en muchos aspectos. Por lo tanto, yo creo que la situación es como muy compleja. Los diálogos, evidentemente, yo pienso que los hay. Yo pienso que los hay. No es aleatoria la presencia de doña Ana Pastor el otro día en la entrega de los premios Nadal, coincidiendo con este consejero Díscolo que parece ser que quiere frenar todo, a cuya boda fue en su día. O sea, contactos evidentemente ha habido, hay y habrá, y si no se tienen los puentes necesarios, lo que no se puede es salir. Primero, es decir, mi postura es la independencia y se acabó. Y la mía no. Es que digas si la has proclamado o la has dejado de proclamar. Evidentemente no ha proclamado nada, puesto que nada ha aparecido en el Boletín Oficial del Estado, o en el Boletín Oficial de Cataluña, perdón, ni tiene ningún efecto legal. Yo creo que es el empecinamiento de los unos y de los otros, el aquí estoy yo, los egos por encima de la razón. Entonces yo creo que habrá en un momento determinado que tener un diálogo profundo. A mí no me preocupa. También, eso sí, como decía Alberto, para todos. Es decir, un Estado federal, unido pero federal. Nadie piensa que un Estado de los que configuran Estados Unidos o Alemania se vaya a separar en un momento determinado, pero para todos la decisión unánime, conforme a la voluntad general de toda España, y entonces habrá que encajar. ¿De dónde vienen también estos problemas que nos están viniendo? Pues en un momento determinado se llegó a someter un estatuto nuevo a referéndum, y luego fue abolido, fue derogado parcialmente por los juzgados a instancias de tu propio partido. Entonces esto hay que tener mucho cuidado, de decir, cuando se aprueba una cosa ya por la gente y en definitiva está ahí, pues tampoco hubiera hecho tanto daño el hecho de que figurase nación, que a lo mejor es un primer paso, pero yo creo que por eso no merecía la pena sacar las mesas a las calles. Se sacaron las mesas a pedir firmas y se empezó a sacar la política a las calles. Ese es uno de los grandes problemas. Yo creo que es sentido común, trabajar, sosegar los ánimos y luego, desde luego, no ofender en ningún momento, es decir, con unos lenguajes exquisitos que sí que están dando buena muestra el uno y el otro. Lo mismo Mariano Rajoy que Puigdemont en sus escritos, no así sus portavoces, porque habría que haber oído el otro día a Pablo Casado las barbaridades que dijo, que no le han vuelto a sacar, le han cogido, le han guardado y punto. Y alguno de Cataluña también lo ha escondido. Entonces, sí, un sentido común, un diálogo, esperar que el ánimo se sosiegue, chicos, y a pechar con lo que hemos hecho, que somos todos los autores. Alberto. Sí. Bueno, por analizar un poco cuestiones históricas, evidentemente nosotros obedecemos a los acuerdos de la transición y ahora precisamente se cumplen 40 años. Efectivamente, la situación de crisis económica y la aparición de nuevos partidos ha hecho promover una ruptura de ese tiempo. Parece que era una ruptura en dos sentidos. Una ruptura generacional, en el sentido de que precisamente aquellos herederos de la transición de alguna manera eran quienes encarnaban la corrupción, y eran el establishment y era la casta, y había que romper con eso, y había que romper también con lo que significaba desde el punto de vista de la estructura del Estado de Derecho esa transición. Y entonces ya también se quiere romper con la corona y aquí se proclama una república. Sí. En eso estamos de acuerdo. Bien. Ellos hablan de República Catalana. Claro, pero eso no tiene nada que ver con la modificación del Estatuto de Autonomía, ni la sentencia del Tribunal, ni la sentencia del Tribunal Constitucional. Que se modificó. Sí, ahora vemos. No sí, se hablaba de si ahora vemos cómo. Si en eso podemos estar totalmente de acuerdo. En ese avance del Estado de las Autonomías, el Estado central, la historia de ese avance en el Estado de las Autonomías, el Estado central es una historia de cesión económica, porque se van cediendo cada vez más ingresos y se va cediendo cada vez más recaudación de los distintos impuestos, de cesión de competencias, porque se van dando competencias en puertos, en aeropuertos, en educación, en materias,
es de cesión, no de imposición, es de cesión. Luego, durante 40 años, vamos a decir, lo que configura la administración central ha ido generando pues, una serie de favorecer competencias autonómicas. Podemos analizar que unas estarán bien y otras estarán mal. Sí, yo creo que todos somos defensores de una descentralización de inicio, porque la descentralización ha generado bienestar. Y ahora podemos decir, 40 años después, que tenemos las más altas cotas de bienestar. A mí me hacía gracia cuando decía Artur Mas, no, nosotros queremos ser un Estado independiente para tener el crecimiento que tiene Alemania. Oiga, mire usted, es que España tiene un crecimiento mayor que el de Alemania. Es que España tiene un crecimiento mayor que el de Francia en este momento. Por lo tanto, hombre, si ustedes querían, pues podían estar ahora más cercanos a esto. ¿Qué ocurre? Ocurre un segundo proceso que es un proceso europeo. El proceso europeo en el que los nacionalistas tenían su anhelo de configuración de pueblos europeos, y ahí pues tanto el Partido Nacionalista Vasco como Convergencia y Unió vieron Europa como un lugar en el que podían reconocerse prácticamente regiones en lugar de países. Bueno, pues se ha visto que no, que es un proceso recentralizador, porque Europa al final lo que hace es ceder soberanía para que la tengan otros países. Y se rompen parte de las fronteras establecidas en la Segunda Guerra Mundial. Y así aparecen, fruto de la ruptura de Yugoslavia y fruto de la ruptura de la Unión Soviética, nuevos países. Entonces los nacionalistas ven aquello, nuevos países que están hoy en la Unión Europea. Si no hubieran estado en la Unión Europea ya sería otro cantar, pero están hoy en la Unión Europea. Ven en eso pues un anhelo hacia su posición. Yo creo que hay dos posiciones claramente que favorecen este crecimiento independentista y que favorecen, que es la postura de Convergencia y Unión. O sea, Convergencia y Unión hace 5 años rompe su situación de pacto general con las fuerzas nacionales, o sea, Miquel Roca es sustituido pues por Puigdemont. Entonces, Miquel Roca era un señor pactista, Unió, Durán Lleida eran unos señores pactistas que lo que querían era ir mejorando la situación de bienestar en Cataluña, pero siempre dentro de España, y aparecen unos señores que se alían con Esquerra Republicana de Cataluña y que se alían con la CUP, que es tan radical como Herri Batasuna, digámoslo claro, porque es así. Vamos a decir, el Herri Batasuna legal, no el Herri Batasuna asesino, pero tan radicales como ellos, y entonces mueven la ficha, juegan, cambian de campo. Es que ahora escuchar en cualquier Parlamento Nacional a cualquier portavoz de la antigua Convergencia, hoy PDeCAT, pues es terrorífico. ¿Y por qué cambian de campo? ¿Por qué cambian de campo? Pues hay dos motivos para cambiar de campo. Uno, intentar salir fuera de cualquier tipo de legalidad nacional, porque tienen un problema enorme, también de corrupción, con Pujol, porque es el fundador, y tienen un problema enorme también de que la mayoría de sus cuadros dirigentes no van a entrar en prisión por ser ultranacionalistas, no, van a entrar en prisión por temas derivados de la corrupción. Entonces, ahí se genera un proceso en el de ir generando una huida hacia adelante de un Estado propio. Bueno, esto no va a ningún lado. Entre otras cosas porque es que nadie les va a reconocer. Es que para que un Estado exista no basta que tú lo proclames. Hombre, tú puedes proclamar el Viva Cartagena. Cosas más delicadas. El Viva Cartagena lo puedes proclamar. La cosa más... Ya se hizo. Claro, pero luego te tienen que reconocer. No, la cosa es más compleja. Entonces nadie lo va a reconocer. Bueno, es más compleja. Mira, dos cosillas. Primero, el tema de Cataluña, la posible separación, como cuando hablamos una vez del Brexit, es un divorcio. Y el divorcio de otras comunidades es como un divorcio humano. En primer lugar, pues lo lógico es pensar que en el divorcio pues ambos han tenido un poquito de culpa. Lo humano es pensar que la culpa la tiene el otro. Hombre, para la madre de él la culpa la tiene ella, eso seguro. Y para la madre de ella la culpa tiene él. Son madres y tienen este problema. ¿Y qué pasa? Pues es normal que, así como Inglaterra con Europa, pues los dos tienen parte de culpa de por qué la separación, pues es verdad que también entre Cataluña y España, entre el resto de España, entre los dos, evidentemente, pues hay un poquito de culpa. Y es, desde el punto de vista económico, la típica frase, ¿no? Los catalanes, España nos roba, y para el resto de España, los catalanes se lo llevan todo. Ahora, ¿por qué se produce todo esto? Primero, no es nuevo. Es decir, recordamos que cuando estalla la República, el primer problema que se encuentra el gobierno republicano con Francesc Macià fue que pidieron una república independiente, después con Companys. En la crisis del 98, cuando España pierde las últimas colonias, evidentemente la alta burguesía, porque los nacionalismos es la alta burguesía. La alta burguesía pide una
una república independiente. O sea, que esto no es nuevo. Yo llevo muchos años para allá, ¿no? Y entonces, hoy Convergencia no pinta nada, ¿no? Pero entonces había dos partidos en Cataluña, ¿no? Que era la Convergencia y Unió, que gobernaba en la comunidad, y el PSOE, que gobernaba en los ayuntamientos más importantes, ¿no? Los dos han caído en picado y prácticamente casi han desaparecido. Y era una frase que decían los cachorros de Convergencia, ¿no? Aquello de hoy toca paciencia, mañana independencia. Esto es nuevo. Ahora, ¿por qué se ha producido todo esto? Aunque que no es nuevo, a partir del 2010. ¿Y por qué el 2010? Porque la crisis económica es lo que trae. Las crisis económicas es como una guerra. Y cuando hay una guerra se firma la paz, por supuesto, pero se han quedado miles de muertos, miles de heridos, destrozón, etc. Y esta crisis pues, ha provocado personas que van a quedar en el paro, que no van a encontrar trabajo ya nunca. Miles y miles de autónomos que han desaparecido, que no van a volver. Miles de empresas que no van a volver. Y se producen estos problemas económicos. ¿Y cuál es? Simplemente, si me permite un poquito de didáctica, Javier. ¿Qué pasaba? En el 2010 entra Convergencia. Veníamos del partido del tripartito entre el PSOE, el Partido Socialista de Cataluña, Izquierda Republicana y Izquierda Unida. ¿Qué pasaba? En el 2010 Cataluña estaba en la quiebra. Primero, porque era una crisis muy fuerte. Después, porque el gobierno español de entonces no hizo absolutamente nada. Y en tercer lugar, porque este tripartito manda a Cataluña a la miseria. Me acuerdo en la televisión allí, cuando me preguntaron qué parecía el tripartito, les dije a principios del 2000 tres cosas, ¿no? Primero, que el tripartito iba a enviar a Cataluña a la quiebra en cuanto la economía porque se juntaron los mejorcitos de cada casa. Segundo, que se iban a matar entre ellos. Y en tercer lugar, eso no lo dije, pero así fue, ahí empezó a caer la desaparición del Partido Socialista en Cataluña, ¿no? ¿Qué pasaba? Que evidentemente viene la crisis económica. Y entonces la crisis económica, las medidas económicas, lo hemos comentado muchas veces aquí, para que sean buenas, tienen que ser impopulares. Y esa impopularidad tiene un coste electoral. En segundo lugar, los ciclos económicos coinciden con los ciclos electorales, porque lógicamente un partido que está en el gobierno quiere que en las próximas elecciones volver a gobernar. ¿Qué pasaba? En el 2010 se encuentra que Convergencia, Cataluña está en la quiebra. Tiene que meter medidas durísimas, pero durísimas con las turbas. Estas medidas que fueron cortar sanidad, cortar lo que hay que hacer, gastos sociales, desempleo, etc. Y entonces, al principio los catalanes lo entendieron. No lo entendieron antes, porque fue la primera comunidad que intentó meter el copago con Maragall. Cobrar €1 por visita médica, para evitar el cachondeo de que las medicinas es como ir al supermercado. Y casi le tiran al río al pobre hombre. Pero en el 2010 los catalanes entendieron que se habían pasado y lo aceptaron. Lo que no vieron, como pasó con Grecia, es que se habían pasado demasiado. ¿Qué ocurrió? Evidentemente tuvo que meter unas medidas terroríficas, y entonces, ¿qué pasaba? De 2010 hay elecciones, las próximas elecciones en 2014. Hay que tener 2 años de pedidas y otros 2 años para recuperar la economía. Y en el 2012, no se le ocurre otra cosa, Convergencia, no sé qué datos manejaba, que quiere adelantar las elecciones en Cataluña en el 2012, justo cuando estás operando la economía, sin esperar a la recuperación. Hablando con ellos con Convergencia, ¿cómo hacéis esto? No, es que no sé qué encuestas tenían. Bueno, el caso es que evidentemente en las elecciones de 2012, Convergencia se mete. Automáticamente, ¿qué tiene que hacer? Lógicamente juntarse después con estos partidos, porque Convergencia ya no pinta nada. ¿Y cuál es lo que ha pegado? Que la culpa de la crisis la tiene el gobierno español. Y es verdad que el gobierno español tiene la culpa porque no hizo nada, pero recordamos que fueron, evidentemente, 3 partidos catalanes los que mandaron a Cataluña a la quiebra. Javier. Bueno, pues yo tengo que estar de acuerdo, y además me encantaba el símil del matrimonio que nos has hecho. Evidentemente, cuando se separan, normalmente se suelen tirar los trastos, pero aquí no se trata de una separación, y yo creo que los tres somos constitucionalistas en ese sentido. Podemos tener un concepto distinto de la forma de Estado. Evidentemente, ya cuando se pone la palabra república por medio, rompemos la baraja. Eso lo tenemos muy claro. Y sí que tengo que estar también de acuerdo con lo que decía Alberto, de una ruptura generacional. Es decir, han aparecido partidos nuevos y los partidos viejos, como les llaman ahora, mal llamados, son los partidos tradicionales, no han sabido adaptarse a las circunstancias y barrer, pero por completo también la corrupción que les ha asolado a todos, al que más, al que menos. El PP hoy día está imputado, Convergencia y Unión, un hijo de Pujol está en la cárcel y Pujol no estará, pues no sé por qué, pues posiblemente por la edad o por cualquier otra circunstancia. Entonces, claro, ha llegado gente que... No, está enfermo. Porque está enfermo. Bueno, por cualquier motivo sería, y si no, pues por la edad. Entonces, llega gente nueva, los idóneos, que yo les llamo los idóneos, tanto por la izquierda como por la derecha, fuerzas nuevas, Ciudadanos es un ejemplo,
Podemos es otro, que bueno, en definitiva, parece ser que nos están restregando a toda la gente que tuvimos algo que ver en la transición, que lo hicimos como muy mal. Yo creo que no, que hicimos algo que era tan fundamental como hablar para alcanzar un consenso con las circunstancias que había en aquel entonces. Eso lo vamos a defender, yo creo que todos a capa y espada. Eso lo tengo clarísimo. Pero también tenemos que mirar un poco hacia adentro, es decir, una introspectiva para ver qué es lo que tenemos que eliminar de lo que llaman ahora la vieja política. La vieja política a lo mejor es el exceso de permanencia, a lo mejor es el exceso, no lo sé, la corrupción, evidentemente, eso hay que erradicarlo, pero erradicarlo en la vieja política y en la nueva, porque algunos llevan 4 días gobernando y ya están de porquería hasta el gorro, ¿no? Entonces, eso está claro. Competencias, como tú decías, Alberto, efectivamente, algunas competencias se fueron delegando, se fueron transfiriendo, al país le ha ido espléndidamente bien porque hemos mejorado, pero a lo mejor hay algunas competencias que nunca debieron transferirse. ¿Por qué? Yo insisto en lo mismo, es decir, la Constitución se redactó en un momento muy determinado, en un momento muy concreto, con el sable encima de la cabeza, y hubo algunas cosas que no se pudieron articular en esa Constitución y se dejaban para posteriores leyes orgánicas. Y esas leyes orgánicas luego a veces no se han hecho de forma debida precisamente porque se dependía de votos de Convergencia y Unión, de votos del PNV. Entonces esto es un encaje de bolillos donde nos hemos metido, además muy complicado, se han liado los hilos, y yo pienso que todavía estamos a tiempo de que esto sea algo breve, La solución, evidentemente, la aplicación del 155, lo tengo clarísimo, pero con una cautela pasmosa, en cosas muy concretas, muy pactadas entre los grandes partidos, esto sí y esto no. Porque si vamos a la intervención pura y dura, vamos a dar lugar a que haya posiblemente muertos, lo tengo clarísimo, y entonces ya tenemos la víctima y tenemos el nacionalismo lanzado a bombo y platillo y no sabemos el final que puede llevar todo esto. Y entonces una cosa que se puede resolver en unos meses, apaciguando los ánimos, unos meses inicialmente, sentar las bases, pienso. No lo sé. Luego a lo mejor nos encontramos con un problema de años. Y un problema de años quiere decir que volvemos a la Cataluña de Felipe IV, volvemos a la Cataluña de Olivares, volvemos a la época de Viscamasía Moricambó, a la Semana Trágica, volvemos a la proclamación de Luis Companys. ¿Me permites un segundo nada más? No, me da mucho miedo. El problema me da mucho miedo, pero repito, por falta de diálogo, pienso. Estaba entre Convergencia y el PSOE, más o menos normal. Convergencia ha desaparecido. Sí. O sea, las encuestas que le das un 10% de votos. Ha quedado en manos de Izquierda Republicana, que hay de todo. Y en manos de la CUT, que es el fascismo, más el comunismo más rancio. Yo eso sí que no entiendo. Entre estos dos, no entiendo cómo la burguesía catalana se ha podido asociar a la CUT. Esto es típico. Mira, en la República pasó lo mismo. La alta burguesía catalana se alió con los anarquistas, que se cargaron la República. Y no entendí, porque en Cataluña, y termino, son un poquito, actúan como los lobos. Es decir, entre ellos se destrozan, pero de cara al exterior se unen. Cuando es el tripartito, se formó el tripartito, Partido Socialista, Izquierda Republicana y Izquierda Unida, simplemente para que Convergencia no gobernara, que había ganado las elecciones. Y claro, 3 partidos que no tenían nada que ver entre ellos, por eso se unió el Partido Socialista. Y les dije entonces, van a acabar como resolverá. ¿Cómo acabaría? Que en el 2010, cuando Montilla se presenta a la reelección, dijo, si yo gano las elecciones del 2010, juro y perjuro que no volveré a firmar este tripartito. Es muy típico ahí. Entre ellos se unen. Vamos a escuchar a Alberto. Se matan, perdón. Sí, bueno, yo creo que la situación es muy complicada y hay que hacer ver la gravedad en toda su profundidad y en todo su sentido. Es cierto que la situación es muy compleja y que es muy difícil que quienes han abogado por este rupturismo total, porque no es solamente un rupturismo, como digo, de cara al Estado central, es un rupturismo también de cara al exterior, de cara a las instituciones europeas, de cara a los organismos internacionales. Es una ruptura total. Hace falta mucha negociación y en muchos casos tendrá que ser soterrada, porque evidentemente... Y discreta, porque si no nos vamos
hacia un proceso de enfrentamiento y colisión que engendra violencia. Eso es así. O sea, si al final nadie cede, yo pienso, sinceramente pienso, vamos a ver, a la vez hay que ver las cosas desde un punto de vista positivo. La política hoy en día es mucho imagen, búsqueda de titular, el tuit. Entonces, la declaración esta de independencia es una cosa de los hermanos Marx, es una cosa de risa. Esto de que duró 50 segundos. Esto en el mundo lo ven también. Están sorprendidos. Dicen, pero bueno, ¿cómo un parlamento autonómico, teóricamente serio, convoca una reunión a las 6, luego aparece a las 7, luego dicen que declaro pero que no declaro? Esto ya nos da un síntoma, ¿no? Nos da un síntoma de que va a haber un retroceso, va a haber un retroceso en esas aspiraciones. Luego tú lo decías muy bien, oiga, teóricamente hemos declarado la independencia, pero aquí todo funciona igual. O sea, la justicia española sigue estando presente allí, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y comparecen los cuando les registros de llaman la a Madrid, propiedad, los notarios. Comparecen cuando les llaman a Madrid. Claro, ¿qué es lo único que no está funcionando? O sea, en ese paraíso de los independentistas, pues el hundimiento económico, la huida del capital, las empresas que se están marchando. Es decir, ese teórico paraíso independentista se está demostrando un infierno día a día que de alguna manera hay que frenar. Yo desde ese punto de vista soy optimista, porque hay que ser optimista en ese sentido, ¿eh? Y pienso que hasta aquí hemos llegado, ¿no? O que verdes las han segado, como decimos más en Castilla, y volver a la normalidad cuanto antes. Bueno, quedará, para muchos, quedará ahí en estos días, serán días para ellos de gloria, de que hubo movilizaciones, etcétera. ¿Tú no lo ves así? No. Y que, dime cómo lo ves. Es muy delicado, es muy difícil. ¿Peor todavía? La veo muy mal. Muy mal. Ahora, yo no. ¿Cómo quitar este apoyo social? Por supuesto no tengo ni zorra idea, porque no se sabe. Pero claro, ¿qué pasa? Si es que tenemos Convergencia, que muchos líderes de Convergencia están en contra de la independencia. Totalmente. Pero es que no pintan nada. Pero te digo, muchos Es más, compañeros el otro día salió- muchos compañeros míos me han dicho desde hace Sí, tiempo sí. que están totalmente Mira. en contra desde el momento en que la CUP impuso la caída de la cabeza de Artur Mas. Claro, mira. Están totalmente en contra. El Dicen, otro ojalá día- pase esta pesadilla. Coincidí con un antiguo diputado de Convergencia en Barcelona. Y decía, a nosotros no estamos de acuerdo, es que nos están masacrando. Es que es el ambiente que hay. Que es, si quieres, es volver otra vez a aquello que provocó el nazismo, el nacimiento del nazismo, que fue el nacionalismo más extremo y todo el fascismo del comunismo. Lo que pasa con la guerra, el nazismo frenó y el comunismo siguió haciendo carnicerías el resto de su vida hasta ahora. ¿Qué pasaba? Que es que estamos en este ambiente. Me acuerdo cuando se separa Duran y Lleida de Convergencia, y va a hacer unas elecciones, y dice, ya tenemos previsto que vamos a sacar no sé cuántos diputados. Y le dije, Duran, ¿no vas a sacar ni uno? Ni uno. Pero es que tú eres de fuera, no eres catalán, no sabes cómo está esto. Mira, a veces es como los cuadros, se ven mejor desde la distancia. No sacó ni uno, ni uno. ¿Por qué? Porque es el ambiente que hay en Cataluña ahora. Estás hablando de Convergencia y no pinta nada. Ahora el que puede gobernar es izquierda republicana. Y el que manda, porque eso que está pasando, como los grandes partidos no se unen, como puede pasar en un ayuntamiento, al final el que decide es un concejal que no se juega nada y dice, mira, yo te apoyo a ti, o yo te apoyo a ti si me das esto. Y la CUT es el comunismo más rancio y más fascista. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos que dicen, independencia sí o sí, nada de Estado federal, no, sí o sí. Y claro, ¿qué hacemos con esto? Ciudadanos, porque esto no es nuevo, a principios del 2000 es cuando empieza a moverse esto, es cuando empieza a aparecer la CUT. Era uno o dos concejales por ahí perdidos, ya ves el poder. Izquierda Republicana no era nada, era Pilar Rahola y dos más. ¿Por qué han cogido esta fuerza? Y luego, por otra parte, apareció Ciudadanos. ¿Por qué? Porque estos dos, Izquierda Republicana y la CUT, decían que esto va muy despacio, la independencia. Ciudadanos todo lo contrario, por los temas, que esto va demasiado fuerte. ¿Qué pide ahora Ciudadanos? Que haya unas elecciones. Y ahí es lo que no entiendo. Es decir, si hay unas elecciones en España, Ciudadanos va a ganar mucho, porque va a quitar votos al PP y al PSOE. A nivel nacional, eso seguro. Bueno, no, eso es una Eso seguro. posición. Eso seguro. No. Eso a nivel nacional, y acabo.
Ahora, el problema es que ellos quieren unas elecciones en Cataluña. Y yo no sé qué datos tienen ellos para pensar que unas elecciones en Cataluña van a poder gobernar los partidos, vamos a decir, constitucionalistas. ¿Por qué? Porque el PP pinta poco allá. El PSOE está desaparecido. Y Ciudadanos sí puede ganar unos votos más, pero entre esos tres no van a superar los votos de Convergencia, de Izquierda Republicana, de la CUP y de Podemos. No, pero tú mismo estás diciendo que el pacto antinatura de Convergencia, yo antes me refería a ese cambio de juego de Convergencia. Incluso si vas más profundamente, es Convergencia, pero también es Unió. Es decir, que Unió no deja de ser un partido demócrata cristiano, que evidentemente ahora tiene poco... Sí, correcto, pero que tiene poco respaldo, pero que no es que no exista una burguesía nacionalista pactista. Sí que existe, sí que existe. Sí, pero lo que pasa es que ahora mismo está... pintan poco ahora. No, porque están... Vamos a ver, porque el PDeCAT está haciendo el juego a la CUP y a Esquerra. Claro. Entonces, hombre, esto, vamos a ver, yo creo que cuando hay un fracaso, pues hay gente también que repliega, ¿no? Entonces, yo sinceramente pienso que va a haber un nacionalismo moderado y hay que hacer un llamamiento a ese nacionalismo moderado para que, igual que ha pactado, porque claro, el otro día el portavoz del PDeCAT en el Senado le increpaba al presidente Rajoy diciéndole lo mismo que ha dicho antes también el contertulio en relación con que estuvo en mesas pidiendo firmas contra el estatuto. Bueno, es que esa misma Convergencia pactó con nosotros los presupuestos en el Parlamento Autonómico, con el Partido Popular, pactó los presupuestos después de las famosas firmas. Luego lo de las firmas se le da más importancia o menos importancia, quiero decir, desde el punto de vista de Convergencia, no lo digo desde tu punto de vista, desde el punto de vista de Convergencia. Es decir, que creo que hay un nacionalismo pactista, heredero de Tarradellas, heredero de la transición, que está en este momento sin representación, porque no está representado en el pacto con la CUP, ni está representado por Ciudadanos y por el Partido Popular. No tiene representación. Ni está representado por Podemos, que es una fuerza ahí también. Podemos es mayoría en Barcelona, en Barcelona capital. Fuera de Barcelona, nada. Fuera de Barcelona, poco. Y Podemos no se va a juntar con el Partido Popular y con Ciudadanos. No. Pero que te digo, que Podemos es... Sí, pero bastante es que no está apoyando a la CUP. Te quiero decir que Podemos... Podemos hace su... No, Podemos está recogiendo el hundimiento del Partido Socialista. Recogiendo el hundimiento del Partido Socialista y quiere recogerlo como Esquerra recogiendo el hundimiento de Convergencia. Bueno, dicho todo esto, creo que sí que puede haber una mayoría entre un nuevo partido, que tiene que ser un nuevo partido catalanista moderado, que recoja la parte de Unió y de CiU que no está recogida en este momento, en la que estén esos líderes de los que tú estás hablando, esas personas de las que estás hablando, que se manifiestan a ti y a mí como contrarios a este proceso sin sentido, en el que esté Ciudadanos, en el que esté el Partido Popular y en el que esté todos aquellos y el Partido Socialista. Y eso sí que puede tener mayoría. Pero Javier, tú fíjate, estás planteando recuperar, o que se autorrecupere esa gente de Convergencia y de Unión también, de Unión Democrática de Cataluña, que se recuperen para la vida política porque son pactistas, etcétera, etcétera. Pero crúzalo con lo que decías antes de la ruptura generacional. Es decir, son gente ya mayor. No nos vamos a llamar engaños. Bueno, no. Yo creo que son gente ya mayor, respetabilísima, cuidado. La gente que ha estado en la manifestación, de Barcelona era mucha gente joven. Efectivamente están sin representación. Hay mucha gente que incluso no votaba y que va a ir a votar. Están sin representación, pero ¿por qué? Porque a lo mejor en estos momentos falta un cierto liderazgo. En la izquierda y en la derecha. En los partidos nacionalistas y en los demás. Es decir, no puedes comparar con todos sus defectos a un Jordi Pujol con el señor que tenemos ahora, con Puigdemont. No se puede comparar. Bueno, totalmente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Entonces, son gente joven que se entienden entre ellos y que yo no sé hasta qué punto no les estamos estorbando. No sé hasta qué punto no les estamos estorbando, y lo que pretenden es un Estado completamente nuevo que no sabe, yo no sé cuál es. Posiblemente ellos tampoco. Posiblemente ellos tampoco. Mira en el mundo, cuando se habla de estados nuevos aparece Donald Trump,
aparecen ese cosas, es el problema. claro, por eso te digo, mira en el mundo, o sea, ese es el problema. ¿a dónde vamos con eso? Y yo, por ejemplo, estoy, que yo, desde luego, Dios me libre, y lo digo con todo el cariño porque te conozco hace muchos tiempos, Dios me libre a mí de que yo vote al PP, Dios me libre de eso, pero entiendo que el gobierno... Si es de Dios es una iluminación. Es una iluminación. El gobierno, creo que en este tema, el señor Rajoy está perfectamente a la altura de las circunstancias en cuanto a la mesura de la aplicación de los tiempos y de la ley. Y sin embargo, fíjate, un partido nuevo como Ciudadanos, los idóneos ya habrían aplicado el 155 con no sé qué, con la intervención, con el estado de sitio y el de guerra también. Bueno. Entonces yo creo que el pozo y el peso que dan la experiencia y los años hay que tenerlo muy en cuenta. Lo demás es trabajar, dialogar y ver qué posibles salidas tenemos a este conflicto. Evidentemente tiene que ir de la mano de que no haya una nueva recesión, porque si hay una nueva recesión se acabó la historia. Esto sale y esto salta. Esto sale y esto salta. Y no solamente va a saltar en el País Vasco, lo tengo clarísimo. Perdón, en Cataluña. No solamente en Cataluña. Vasco. Y luego tienes, podría ir el País Vasco detrás podría ir, es decir, el bloque. Sí, exacto, el bloque nacionalista galego. Es decir, tenemos el mismo problema que tuvo la Segunda República. Exactamente el mismo. Pero mira, el mismo, es que... con una diferencia. Gracias a Dios no hay pena de muerte. No, mira, es que... no puedes condenar a un señor de estos a la pena. Gracias a Dios. Que eso sería ya lo irreparable. Es decir, y que no haya muertos si hay revueltas en las calles. Porque como hay ahí un muerto, tienes ya al héroe, tienes al mártir, que es en lo que se basa el nacionalismo, siempre en el mártir y en el recuerdo de que un tiempo pasado fue mejor. Es que eso es así. Y el problema, Javier, no es la palabra dialogar, porque si no tienes nada que dialogar con ellos. Es como con ETA. ¿Qué vas a dialogar con ETA? No, nada. Ya está. Nada. ¿Qué pasa? Que con esos preámbulos no. Claro. República Catalana, niño, no. Claro. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? En este caso, porque está el Partido Popular, el que sea. Tratar de buscar el apoyo de la gente. Mira, siempre... Bueno, un 70% del Parlamento Nacional... No, el apoyo de los catalanes. Sí, pero yo digo, no sé si has visto hay un 70% del Parlamento Nacional, pero no una encuesta, no sé quién era hoy, que había un 70% de los españoles que no estaban de acuerdo en estos momentos con cómo se desarrolla, digamos, toda la legislación que emana de la Constitución. Pero no hablo del español. Hablo del ciudadano catalán, que es el que da apoyo en las elecciones a estos partidos. Mira, siempre indiqué a los partidos políticos, al PP, porque estuvo siempre más alejado, que tenían que ir más a Cataluña, joder, y hablar catalán. Y ganarse, no a los políticos, que no les vas a ganar, que eso es, las ideologías es cemento armado. Dile a un yihadista que matar es malo, y te dirá que cómo va al cielo entonces. Los líderes políticos, el idealismo es así, es cemento armado. Lo que hay que ganar es a los catalanes. Mira, cuando empezó estas historias con Rovira y todo esto, estaba en Aranda de Duero, estábamos comiendo y había 4 catalanes, además de Girona, es decir, zona que les costaba hasta hablar castellano. Y hablando, ¿qué tal el Cordero? Muy bien. ¿Y qué tal el tema de Cataluña? Dice, mira, si es que lo que necesitamos es que nos quieran más. Porque no todos somos así, no todos somos independentistas. Y siempre recomendé. Y ahora enviaron a la señora Santa María, que bueno, ha ido haciendo su función. Pero esta es la clave. Y luego, por el tema del divorcio, pues hombre, se ha jugado con estas cosas. No con los políticos, repito, con los ciudadanos. Yo me acuerdo una vez, una campaña de Aznar en Valladolid. Pero coño, si a los de Valladolid les tienes ganado ya. ¿Por qué tienes que utilizar a Cataluña como arma electoral? ¿Por qué? No sé qué todo. Los vallisoletanos, que somos como los ciudadanos son como ovejas, pues para el miedo. ¿De qué te sirve ganar 4 votos que ya les tienes ganados y hacerte mal con los catalanes? En Granada pasó lo mismo. Por tanto, repito, no es hablar con los líderes, que no vas a hablar con ellos, independiente así o sí, y punto. Y como decía, la mejor policía han sido las empresas. En el momento en que se coge miedo por el tema de las empresas. Vamos con una última ronda y ya finalizamos nuestro debate, nuestra tertulia. Javier, para ir concluyendo de poco a poco. Para ir concluyendo, sí que lo hizo el PP en un momento determinado, decir, vamos a dar más cariño a Cataluña, y salieron entonces incluso unos spots publicitarios de campaña hablando en catalán. A mí me pareció, no incorrecto, pero vamos, me pareció que no ese es el tono, porque digas unas frases en catalán. Lo que hay que decir, querernos entre todos, intentar resolver los problemas, dejar los egos de lado, porque claro, no le puedes decir a un señor que no le estás preguntando si ha proclamado la República Catalana o no, que diga que no, porque entonces ya, es que ya de convergencia ya no queda nada, pero es que ya no queda ni el rabo a partir de ese momento. Entonces, yo creo que hay que ser
muy finos, hilar muy finos y sobre todo no ofender a nadie en estas circunstancias. Ni guerras de banderas por un lado, ni guerras de banderas por el otro, que lo estamos viendo, se exacerban y sobre todo procurar que la política vuelva al sitio donde tiene que estar, que es el Congreso de los Diputados, que es los ayuntamientos, que son las comunidades autónomas en sus parlamentos respectivos, y dejarnos de leches, hablando mal y pronto, en las calles, porque desde luego recogiendo firmas, sacando banderas, lo único que hacemos es ofender y agravar. Ayer vimos una cosa curiosísima, que me ha parecido, con todo respeto a las decisiones judiciales como todo el mundo, pero he visto, por ejemplo, que al señor Trapero le han dejado marchar con cargos, pero libres, sin embargo a los dos, al de Òmnium Cultural y al de la Asamblea Nacional Catalana, los ha metido en chirón a la jueza. Yo no quiero pensar que la jueza haya actuado de forma política, pero ¿qué hubiera sucedido si a Trapero le meten en ese momento en la cárcel? A lo mejor también la jueza tiene su cautela, incluso con la orden judicial, y tiempo tendrá de ampliar la imputación en otro momento, pero no en este, es decir, no sé hasta qué punto. Entonces yo creo que se están dando pasos bien y además ha llegado el momento ya definitivo de la política. Esto lo has dicho es el día 5, el día 3, perdón, el jueves próximo, ya es el momento del Senado. Es el momento del Senado, la última carta, se mandará al presidente del Senado, hará el requerimiento y el Senado decide. Es decir, empezamos ya a jugar la política, no a alargar pelotas y balones fuera y que sea el juez de turno, que sea el otro. Eso sí, cuando sean delitos, digamos, tipificados en los códigos, lógicamente para eso están los jueces, pero por el hecho de pensar de forma diferente, por el hecho de ser independentista, evidentemente a nadie se le puede meter en la cárcel. No está ahí, concluyendo. Bueno, estoy muy de acuerdo en tu intervención en un sentido. Los procesos judiciales no se pueden frenar. Yo recuerdo una vez que siendo concejal, tuvimos un conflicto con la policía local, que estaban en huelga y bueno, estaban invadiendo el ayuntamiento y por lo tanto estaban perturbando el funcionamiento del servicio público. Se inició una denuncia y ya no se pudo frenar nunca. Luego lo primero que decían los sindicatos era, oiga, que retiren los cargos contra... No, es que no se puede frenar. De hecho les condenaron y aunque bueno, podían haber eludido el ir a prisión por el pago de una multa, pues en una cosa muy de España cañí, pues fueron a prisión. ¿Con esto qué quiero decir? Que la política cuanto antes, y política cuanto antes. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque si dejamos todo en función de procedimientos judiciales, pues nos puede ocurrir cualquier cosa. O sea, quiero decir que ayer el mayor Trapero solo se le han puesto medidas cautelares, pero podía haber ido a prisión también, porque sencillamente la jueza no ha visto suficientemente probado que se haya cometido el delito. Sí, claro, luego la gente no conoce el Código Penal, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que aquí hay unos señores que han intentado impedir una resolución judicial. Está clarísimo que lo han intentado impedir, pero vamos, lo han intentado impedir de todas las maneras. Luego entraremos en el fondo de que ellos piensan que esa resolución judicial tiene que ver con un derecho suyo de sufragio universal, que es un derecho universal, que es un derecho humano, irrenunciable, inalienable. No, pero oiga, ustedes han intentado impedir claramente el que se cumpla una resolución judicial. Por lo tanto, el delito está ahí. El delito está ahí. Y las penas son muy graves para esos delitos. Entonces, cuanto antes la política, totalmente de acuerdo. Cuanto antes la política, cuanto antes el Congreso y cuanto antes las mayorías. Oye, yo creo que hay una mayoría muy importante que está a favor de este proceso y que está a favor de la aplicación del artículo 55. Bueno, pues tenemos que continuar con una mayoría mucho más importante de quienes están en contra. Ahora un matiz, el 155 aplicado con muchísima totalmente cautela y tal. Bueno, no vayamos a hacer la barbaridad. Sabes que como no se ha aplicado nunca... De cargarte al presidente de la disolver las cámaras y automáticamente tienes que convocar en el mismo decreto. Disuelvo y convoco. Y en 3 meses esto no se apaciguado y sí pasa lo que tú dices. Sí. Es decir, arrasan los de Esquerra Republicana, la CUP y todo. Yo prefiero que sea elecciones sea porque ya se ha retirado el apoyo parlamentario que tiene por la CUP a que sea por una imposición del Congreso, del Senado. Yo prefiero que sea por lo que ocurre, por la situación. Incluso lo puede hacer si tiene un hálito de lucidez en un momento determinado, claro, o una presión de su propio. Ya hay gente de Convergencia que lo está pidiendo. Mira, si a margen de todo esto, y acabo,
me voy al tema económico porque realmente lo que interesa a los que nos están viendo y es su puesto de trabajo, que está en peligro. Está en peligro. Está en peligro. Como indiqué hace bastante tiempo, en 2013 comenzamos la recuperación de la economía. Crecimiento lento, y a partir del 2015 crecimiento rápido, que es donde estamos ahora. Lo hacemos muy bien, pero con 3 años de retraso. 3 detalles para ver que la cosa va bien. Muy populares. Primero, la venta de viviendas. Hasta en los pueblos, en el caso de Medina, se va notando ya. Primero se vende la vivienda usada, después la nueva. Segundo, una cosa curiosa que nos indica que la economía se recupera es el absentismo laboral. Se ha disparado. Y el activo laboral, ¿cuándo se dispara? Cuando la cosa va bien. Empezó en el 2013, el 2016 se ha disparado. Y luego, lo dijo no sé qué ministro, que salimos de una borrachera y nos vamos de copas. ¿Qué pasaba? Que empiezan los gastos. ¿Y qué gastos? Las ocurrencias. Y una de las ocurrencias, que me imagino que Fomento le echará para atrás, es la ocurrencia que en Medina, hacer un corredor ferroviario entre Medina y Valladolid. El 80% de los trenes van vacíos. Se puede quitar la mitad de los trenes. Cuando salen estas ocurrencias es cuando decimos la cosa va muy bien. Y por lo tanto, en este ambiente que la cosa va bien, va muy bien, necesitamos 3 años para que el empleo sea fuerte. En ese momento, una cosa como esta, pues tenía partido más. Javier, Miguel Ángel, Alberto, gracias por hacer nuevamente unos debates que a los espectadores les guste y que estén atentos a la pantalla. Gracias. Gracias.